La noche era inquietantemente tranquila, pero en el corazón de Donald Trump se agitaba una inquietud, un sentimiento que no podía comprender del todo. Solo en su oficina, rodeado por el peso de su pasado político, algo extraordinario, algo más allá del ámbito ordinario de la experiencia, se desplegaba ante él. No era un sueño ni una mera alucinación. Lo que encontró fue una visión tan impactante, tan profunda, que alteraría para siempre su percepción del poder, la autoridad y el destino de las naciones. En esta visión, Trump se encontró sentado en un trono inmenso e imponente, rodeado de luces brillantes y radiantes. Pero mientras miraba, algo inquietante comenzó a suceder. Las luces parpadearon y se atenuaron, una por una, hasta que solo quedó una llama. Desesperado, extendió la mano, tratando de agarrarla con sus propias manos, pero se le escapó, desapareciendo en la oscuridad circundante. Y entonces, desde el abismo, surgió una voz profunda y resonante, que parecía resonar a través de la propia estructura de la realidad: quito reyes y pongo reyes, Daniel 2 y 21 de la madrugada. Sobresaltado, Trump despertó de la visión, empapado en sudor frío, sintiendo una presencia pesada y palpable en la habitación, como si Dios mismo estuviera revelando verdades que no estaba preparado para enfrentar. La voz parecía resonar profundamente dentro de él, susurrando un mensaje de autoridad divina: fuiste colocado en el poder por un propósito divino, pero has olvidado que el verdadero poder me pertenece a mí. Te has centrado en la gloria fugaz del mundo mientras descuidas el eterno reino de los cielos. En los días que siguieron, la mente de Trump se llenó de estas revelaciones. Él, que siempre se había enorgullecido de sus acciones decisivas, su inquebrantable fuerza como líder, ahora sentía una creciente sensación de debilidad, como si la misma energía y el impulso que una vez lo impulsaron se estuvieran desvaneciendo. Cada decisión que tomaba parecía ser ignorada o desestimada, como si fuerzas invisibles estuvieran trabajando en su contra. El imperio político que había construido con tanto cuidado comenzó a desmoronarse ante sus ojos. Alianzas que alguna vez habían sido sólidas comenzaron a desintegrarse y políticas que alguna vez había defendido fueron revertidas u olvidadas. Sentía que su mundo se le escapaba de las manos, pieza por pieza. En ese momento de reflexión, un recuerdo de su abuelo le vino a la mente, un fragmento de sabiduría que alguna vez le había parecido un simple dicho pero que ahora adquirió un significado más profundo y urgente: si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los que la construyen, Salmo 127 en 1. Esa noche, Trump finalmente se tomó un tiempo para orar, algo que había descuidado durante mucho tiempo. Abrió su Biblia y las páginas parecieron abrirse por sí solas en Proverbios 4 y 18 de la tarde: antes del quebrantamiento va la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Abrumado por la emoción, se arrodilló, con lágrimas en el rostro, y reconoció la verdad de esas palabras. En su incansable búsqueda de poder, riqueza y reconocimiento, se dio cuenta de que había perdido de vista el llamado mayor de Dios para su vida. Señor, oró con la voz quebrada, muéstrame el camino de regreso. Enséñame a liderar no con orgullo, sino con la humildad de un siervo. No quiero ser recordado por lo que he construido en la tierra, sino por lo que he hecho en tu nombre, por tu reino. Semanas después, durante un discurso público, ocurrió un momento extraordinario. De pie ante la multitud, Trump hizo una pausa a mitad de la frase, visiblemente conmovido por una nueva comprensión. Miró a la audiencia y con profunda sinceridad dijo: pueblo de Estados Unidos, fui arrogante. Pensé que todo el poder que tenía era mío, pero Dios me ha mostrado que Él es quien da y quita. Ya no estoy aquí para buscar mi propia gloria, sino para hacer su voluntad. La reacción fue mixta. Algunos se quedaron atónitos ante su vulnerabilidad, mientras que otros se burlaron, descartándola como una maniobra política. Pero para Trump, eso ya no importaba. Comprendió que la visión que había recibido tenía una importancia mucho mayor que cualquier cálculo político. Tal vez, pensó, lo habían apartado del poder por una razón: para aprender que un verdadero líder es aquel que se somete a la voluntad de Dios, no a la suya. Sin embargo, esta historia no se trata únicamente de Donald Trump. Sirve como recordatorio para cada uno de nosotros. ¿Con qué frecuencia, como él, ponemos nuestra confianza en nuestra propia fuerza y olvidamos que todo lo que tenemos, todo lo que somos, es por la gracia de Dios?
¿Con qué frecuencia perseguimos la gloria personal, cuando nuestro verdadero llamado es buscar primero el reino de Dios? La Biblia nos llama a confiar en el Señor con todo tu corazón y no apoyarte en tu propia prudencia, Proverbios 3:5. Así como Trump llegó a comprender, nosotros también estamos llamados a confiar en Dios, reconociendo que Él es la autoridad máxima, el que tiene todas las cosas en sus manos. En medio de las dificultades, los fracasos y los momentos de debilidad personal, es esencial recordar que Dios a menudo tiene un plan mucho más grande del que podemos ver en el momento. A veces, Él nos permite perder algo valioso para guiarnos hacia una comprensión más profunda de dónde residen el verdadero poder y la autoridad. Ya sea en el ámbito de la política, los negocios o nuestra vida personal, lo que más importa no es lo que construimos para nosotros mismos, sino lo que construimos para Él. Era una tarde normal en Mar-a-Lago cuando Donald Trump, un hombre que alguna vez ocupó con acento agudo el cargo más alto de los Estados Unidos, estaba sentado solo en su sillón favorito, reflexionando sobre el futuro. Sus ojos estaban fijos en una fotografía de su toma de posesión presidencial, un momento de gloria ahora lejano en el tiempo. El recuerdo era agridulce, porque aunque el peso del liderazgo se había levantado de sus hombros, todavía permanecía profundamente en su alma. Sabía que su trayectoria política había sido de gran importancia, pero también estaba envuelta en un misterio que nunca había entendido por completo. Entonces, en la quietud de ese momento, ocurrió algo extraordinario. El aire que lo rodeaba pareció cambiar, como si el entorno mismo se estuviera transformando. Sintió una presencia, sobrecogedora, poderosa y divina, que no podía comprender ni explicar. En el silencio de la noche, una voz resonó en su corazón y en su mente. Quito reyes y pongo reyes, Daniel 2:21 de la madrugada. Trump se quedó paralizado, como si lo hubiera golpeado el peso de esas palabras. Era una verdad tan profunda, tan penetrante, que lo atravesó como una espada. Reconoció al instante que Dios mismo le estaba hablando. La visión que siguió fue tan vívida como dolorosa. Trump se vio sentado en un trono dorado, rodeado de multitudes que lo vitoreaban. Los aplausos fueron ensordecedores al principio, pero pronto comenzaron a desvanecerse. Una a una, las luces que lo habían bañado de gloria se apagaron. Desesperado, trató de gritar, de exigir atención, pero su voz se ahogó en el silencio. Cuando la última luz se apagó, se encontró solo en la oscuridad. Entonces, la misma voz habló de nuevo, con una claridad inquebrantable. Donald, has confiado demasiado en tu propia fuerza. Has olvidado que yo soy la fuente de todo poder. Cuando Trump despertó, empapado en sudor frío, se dio cuenta de que no se trataba de un sueño común. Lo que había experimentado era un mensaje profético de Dios, un llamado a una profunda reflexión. Pero había más, algo profundo, algo que conmovió su alma de una manera que nunca había conocido. Sabía que Dios lo estaba instando a reflexionar no solo sobre sus acciones pasadas, sino también sobre su propia relación con el Creador. Por primera vez, Trump reconoció la necesidad de una visión espiritual más profunda. Buscó la guía del Espíritu Santo, pidiendo comprensión de la visión que había recibido. Un versículo de 1 Tesalonicenses 5:20 de la madrugada -21 le vino a la mente. No desprecien las profecías, sino sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno. Estas palabras resonaron profundamente en él, recordándole que debía discernir cuidadosamente el mensaje que había recibido. Se dio cuenta de que, en el pasado, había interpretado muchas veces la guía divina a través de la lente de sus propios deseos, filtrando el mensaje a través de sus ambiciones personales. ¿Cuántas veces había usado su fe para justificar sus propias acciones y reforzar su agenda? Ahora, sentía que Dios lo estaba llamando a trascender su perspectiva limitada, a buscar la verdadera esencia del mensaje que le había sido revelado. Señor, oró, con la voz llena de humildad, si esta visión vino de ti, muéstrame cómo actuar. No quiero torcer tu palabra para que se ajuste a mis propios puntos de vista. Quiero entender tu voluntad en su plenitud. Poco después, Trump empezó a notar cambios sutiles pero profundos en su vida. Inesperadamente, recibió consejos de personas cuyas palabras tenían peso, personas de las que nunca esperó oír. Algunas de estas voces confirmaron lo que había percibido en la visión, otras lo desafiaron a reconsiderar su lugar en la política y en el mundo. Sintió un deseo creciente de estudiar la Biblia más profundamente, buscando sabiduría en sus páginas.
Un versículo, en particular, se apoderó de su corazón. Antes del quebrantamiento va el orgullo, y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 4:18 de la tarde. Sabía, sin lugar a dudas, que había habido momentos en su vida en que el orgullo había nublado su visión espiritual. Ahora, parecía que Dios le estaba ofreciendo una oportunidad de humillarse, de dejar de lado sus propias ambiciones y de buscar un nuevo camino, uno alineado con el propósito divino. Este viaje de autorreflexión y despertar espiritual apenas estaba comenzando, pero Trump ya sentía que su vida se estaba transformando de maneras que nunca hubiera imaginado. Lo que alguna vez creyó que era su propia fuerza ahora se reveló como la frágil ilusión que realmente era. Y el camino que tenía por delante, aunque incierto, era uno que estaría guiado por una sabiduría mayor, una que trascendía la gloria fugaz de este mundo y apuntaba hacia un llamado más alto. Durante una entrevista pública, ocurrió algo notable que tomó a muchos por sorpresa. A Trump, conocido por su actitud segura y asertiva, le preguntaron sobre su visión para el futuro de Estados Unidos. Por un breve momento, dudó, algo inusual para un hombre tan acostumbrado a hablar sin dudar. Luego, con una mirada solemne, se volvió directamente a la cámara y dijo: «He aprendido algo importante en los últimos meses. No importa cuán poderoso seas, todo lo que tenemos viene de Dios, y sin Él, no somos nada». Este momento no fue significativo solo para Donald Trump, sirvió como un poderoso recordatorio para todos nosotros. Es un llamado a escuchar atentamente la voz de Dios y a discernir cuidadosamente los mensajes que recibimos. Con demasiada frecuencia, descartamos una palabra de Dios simplemente porque no se alinea con lo que queremos escuchar. A veces, distorsionamos los mensajes divinos, filtrándolos a través de nuestros propios sesgos y deseos, distorsionando así lo que Dios realmente quiere enseñarnos. El apóstol Pablo ofrece orientación en Colosenses 4:6, que vuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Este versículo llama a todos, ya sean líderes, pastores o individuos comunes, a involucrarnos con humildad y discernimiento, mientras hablamos y escuchamos con atención. Si alguna vez recibe un mensaje que no comprende del todo, no se apresure a descartarlo. En cambio, ore al respecto. Busque la guía del Espíritu Santo para revelar lo que es verdad y lo que debe dejarse atrás. Sobre todo, recuerde que Dios nunca habla sin un propósito. Incluso en momentos de desafío, Él nos está guiando hacia algo más grande, algo que quizás aún no comprendamos del todo. Fue durante una de esas raras tardes tranquilas, cuando el ruido de la vida finalmente se calmó, que Donald Trump se encontró sentado solo en su oficina, reflexionando sobre el peso del liderazgo y el camino incierto que tenía por delante. Sus pensamientos vagaron hacia la próxima temporada electoral, la dinámica política cambiante y su papel incierto en los días venideros. Sin embargo, justo cuando se disponía a esta contemplación tranquila, algo notable interrumpió sus pensamientos. Mientras miraba por la ventana, una visión se desplegó ante sus ojos, una imagen vívida pero simple de una salchicha de verano siendo cortada en pedazos. A primera vista, la imagen parecía trivial, pero había algo en ella que tocó una fibra profunda dentro de él. Entonces, una voz, clara, inconfundible, le habló: «Salchicha de verano. Esto tiene algo que ver con la próxima temporada electoral. Llegará un momento en el que declararé que ya es suficiente. Alguien será removido del poder». El peso de estas palabras se hundió profundamente en su espíritu. Trump, tratando de procesar el significado de esta extraña visión, escuchó atentamente mientras la voz continuaba: «La gente gritará, diciendo, ¿qué soy yo, carne picada?». La analogía, aunque peculiar, parecía tener un tono ominoso. Señalaba un momento de ajuste de cuentas, un punto de quiebre repentino que conduciría a un cambio significativo. Cuando la visión terminó, Trump quedó en silencio, atónito. Durante un largo rato, permaneció sentado, inmóvil, tratando de comprender lo que acababa de presenciar. Una remoción del poder, un cambio repentino y dramático. Las palabras resonaron en su mente, cargadas de implicaciones. Durante los días siguientes, buscó claridad en la oración, sintiendo que la voz que había escuchado era tanto una advertencia como una promesa. Las palabras de Daniel 2:21 de la madrugada afloraron en su mente: «Él cambia los tiempos y las épocas, quita reyes y pone reyes». Cuanto más oraba y meditaba Trump sobre la visión, más claro se volvía el mensaje.
Se avecinaba un momento decisivo, un acontecimiento decisivo que enviaría ondas de choque a toda la nación. Aunque la voz no había revelado la identidad de la persona ni el momento de este acontecimiento, el impacto era innegable. Reverberaría mucho más allá de cualquier individuo en particular, señalando un cambio profundo en el rumbo de la nación. Trump comenzó a comprender la profundidad del mensaje. No se trata solo de un líder único, pensó. Se trata de la dirección de una nación, de Dios que interviene para realinear las cosas según su voluntad. A medida que se acercaban los meses de verano, Trump no podía deshacerse de la creciente sensación de urgencia dentro de él. Comenzó a notar patrones en el panorama político, cambios sutiles en el impulso y susurros de cambio. Había una sensación innegable de que algo significativo estaba en el horizonte, y parecía que la mano de Dios ya estaba trabajando, preparando a la nación para una nueva dirección. La visión, aunque críptica, le había dado una visión del futuro que se avecinaba, un futuro en el que la soberanía de Dios reinaría suprema, incluso sobre el curso de los acontecimientos políticos. En la esfera política, las alianzas estaban cambiando y el sonido del descontento se hacía más fuerte a medida que la opinión pública comenzaba a tambalearse. En un momento, todo parecía estable y, al siguiente, una conmoción dramática sacudió a la nación. Un líder de alto perfil fue inesperadamente removido de su cargo, dejando al país en un silencio atónito. Los medios de comunicación zumbaban con teorías y análisis, pero el peso del evento era innegable. Trump, observando desde la barrera, no pudo evitar recordar la visión que había recibido tantos meses atrás. «Esto es todo», susurró para sí mismo, con un escalofrío recorriendo su columna vertebral. Las palabras de la visión resonaron en su mente. La gente lo llamará una tragedia, pero será lo mejor que podría pasar para la próxima fase por la que debe pasar esta nación. Mientras la nación debatía la importancia del evento, Trump recurrió a las Escrituras en busca de orientación y consuelo. Su mirada se posó en Romanos 8:28 de la mañana, y sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de aquellos que lo aman, quienes han sido llamados de acuerdo a su propósito. Este versículo le recordó que incluso en medio de la confusión y el caos, el plan soberano de Dios se estaba desarrollando, incluso cuando el camino parecía poco claro. En los días que siguieron, mientras el panorama político se tambaleaba por la pérdida de una figura tan prominente, Trump reflexionó sobre el significado más profundo detrás de la visión. No se trataba solo de la pérdida de poder o la reorganización de los puestos políticos. La visión era un recordatorio de algo mucho más profundo. Un recordatorio de que toda autoridad, ya sea en el gobierno, los negocios o la sociedad, en última instancia proviene de Dios. Recordó una conversación con un pastor de años antes, cuando el pastor había dicho: «Donald, el liderazgo no se trata de construir tu reino, se trata de servir al reino de Dios». Esas palabras, alguna vez vagas, ahora resonaron profundamente dentro de él, dándole nueva claridad sobre lo que realmente significaba el liderazgo. Mientras el mundo lidiaba con el cambio político, Trump se dirigió a la nación en un discurso público. Su voz, aunque firme, transmitía el peso de las lecciones que había aprendido en los últimos meses. «Hemos sido testigos de un cambio drástico», comenzó, dirigiéndose a la nación con humildad. «Y aunque muchos lo llaman una tragedia, yo creo que es un punto de inflexión. Esta nación tiene un destino, y ese destino está en manos de Dios. No olvidemos las palabras de Proverbios 16:9. El hombre traza su camino en su corazón, pero el Señor endereza sus pasos». El recorrido de Trump a través de la visión y los acontecimientos que siguieron le habían enseñado una lección profunda sobre la fe, la rendición y la confianza en el tiempo de Dios. Había aprendido que el verdadero liderazgo no consiste en aferrarse al poder, sino en reconocer que el plan de Dios supera todo entendimiento humano. Para quienes observaban la historia que se desarrollaba, el mensaje era claro: si bien no siempre podemos entender los cambios repentinos en la vida, Dios está obrando. Sus caminos son más altos que los nuestros, como nos recuerda Isaías 55, 8-9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
Esta historia, aunque se centra en un cambio político, es más que solo una cuestión de poder y posición, es un llamado a cada individuo a buscar la guía de Dios, confiar en sus planes y reconocer que, en última instancia, Él tiene el control. No importa cuán poderosos creamos que somos, es solo a través de la gracia y el propósito de Dios que podemos liderar y cumplir nuestros destinos. Una tarde, mientras Donald Trump estaba sentado en su oficina, reflexionando sobre los muchos hitos de su carrera, sus logros políticos, los trofeos y los recuerdos que marcaron su trayectoria, sintió un peso de reflexión como nunca antes había sentido. Mientras contemplaba las fotografías y los símbolos de sus logros pasados, una extraña quietud llenó la habitación. Fue entonces cuando la voz del Señor atravesó el silencio, una voz tan clara e inconfundible que parecía resonar directamente en su alma. Muchos han hablado de un cambio que está por venir, dijo el Señor. Trump permaneció sentado, sintiendo la gravedad de las palabras. El Señor continuó, en verdad se está produciendo una transición. Es un cambio bueno, en el que una generación deja paso a otra. Esto está sucediendo en el mundo, pero también dentro del cuerpo de Cristo. Partes de mi iglesia están siendo sacudidas, mientras que otras están siendo levantadas. El peso de estas palabras caló profundamente en el espíritu de Trump. Comprendió que este mensaje divino no se refería solo al panorama político inmediato, sino a las fuerzas más grandes que estaban en juego en el mundo y en la iglesia. Mientras el Señor hablaba, Trump podía sentir el peso del aliento y la urgencia en el aire, como si el tiempo mismo estuviera avanzando, llamando a la acción. La voz del Señor continuó, resonando en su corazón. Incluso en el temblor, hay un propósito. Incluso en el abandono, hay una promesa. Estas palabras permanecieron en sus pensamientos, recordándole que las transiciones, aunque a menudo perturbadoras, eran una parte vital del orden divino. Incluso cuando las cosas parecían desmoronarse, Dios estaba trabajando detrás de escena, preparando algo más grande. La mente de Trump vagó hacia las dolorosas transiciones que él mismo había experimentado, momentos en los que tuvo que soltar algo, ya sea poder, control o algo profundamente personal. Aunque dolió, esos momentos habían allanado el camino para el crecimiento. Pensó en la resistencia que muchas personas tenían para cambiar, cómo se aferraban al pasado por miedo o por comodidad. Vio los paralelos en la nación, la renuencia a aceptar nuevas ideas o liderazgo, la vacilación para dar un paso hacia un futuro incierto. Pero Trump sabía, por su propia experiencia, que negarse a dejar ir solo retrasaría las bendiciones y el crecimiento que Dios tenía reservados. Mientras meditaba sobre esto, se dio cuenta de que el temblor en la nación, aunque inquietante, era parte de un plan divino. El Señor estaba preparando a Estados Unidos para una nueva era, una que no estaría definida por el pasado, sino por la voluntad y el propósito de Dios. Surgirían líderes, algunos de los cuales no encajarían en el molde tradicional de liderazgo, pero llevarían el corazón de Dios y la fuerza para liderar en tiempos inciertos. Trump oró por sabiduría, no solo para él, sino para estos líderes, para que pudieran navegar las aguas turbulentas que se avecinaban con discernimiento y coraje. Recordó las palabras de Josué 1:9, ¿no te he ordenado que seas fuerte y valiente? No temas ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Este pasaje le habló directamente. Así como Josué guió a Israel hacia la tierra prometida, dejando atrás lo conocido y entrando en lo desconocido, también los líderes en este tiempo de transición serían llamados a dejar atrás lo viejo y abrazar el futuro con valentía. No lo harían solos, porque el Señor estaría con ellos, tal como había estado con cada líder que los precedió. Trump, profundamente conmovido, reflexionó sobre la historia de Estados Unidos. La nación había enfrentado innumerables desafíos y períodos de incertidumbre, pero siempre había emergido más fuerte. El momento actual de agitación, aunque inquietante, era otra temporada de crecimiento. La sacudida era necesaria para preparar a Estados Unidos para el futuro, para la nueva temporada que Dios había ordenado. Se sintió obligado a recordarles a los demás que las transiciones, aunque dolorosas, eran una parte esencial de la renovación. No eran señales de fracaso, sino más bien pasos hacia algo mejor. El mensaje del Señor siguió desarrollándose en el corazón de Trump. Abrazar el futuro requería confiar en el tiempo de Dios, incluso cuando los cambios no coincidían con las expectativas.
La resistencia y el miedo siempre acompañarían la transición, pero fue a través de estos desafíos que el plan de Dios se enfocaría. Trump recordó cuántas veces las personas en la historia se habían resistido a los movimientos de Dios, solo para comprender más tarde la sabiduría detrás de ellos. El sacudimiento, el dejarse llevar, todo era parte del diseño de Dios para algo mayor. Trump oró por los líderes que surgirían durante este tiempo. Oró por coraje, claridad y fe. Las estaciones estaban cambiando y, aunque el futuro parecía incierto, creía con todo su corazón que estaba lleno de promesas. Confiaba en que Dios estaba guiando a esta nación, y al mundo, hacia un nuevo capítulo, un capítulo que en última instancia reflejaría su gloria y propósito.